la negativa de un apoyo fue decir, es que el Grullo no tiene vocación cultural. A mí, en primer lugar, me da coraje, pero a mí me da tristeza de bajo nivel cultural de las autoridades estatales que no entienden ni saben lo que es cultura, ¿sí? Y bueno, por otra parte, también me llamó la atención al leer esta obra, la ortografía, la caligrafía, por eso la idea de hacerlo facímil. O sea, el librito, en primer lugar, tiene dos partes, ¿sí? La idea de la portada fue reproducir así como en un formato antiguo, o sea, como estaba realmente, sin retoques, pero tiene dos partes. La segunda parte es un facsímil del manuscrito, incluso por eso se hizo en este tamaño, porque era más o menos el formato del cuaderno donde don Porfirio hacía sus notas. Entonces, para respetar el formato, se hizo este facsímil. Claro, algunos de ustedes a lo mejor ya no saben, no, esta es la letra que estudiamos los que somos muy viejos, ya los muy jóvenes no entienden esta letra, pero también me llamó la atención de cómo hace 100 años una persona como don Porfirio, además de la letra tan bonita, la ortografía correcta, la sintaxis, la redacción, y eso también me da tristeza cuando veo que a veces hasta en las mismas universidades la gente como que no sabe escribir, como que la ortografía ni la caligrafía menos, eso ya sería un super lujo escribir bonito, sí, pero la redacción, la sintaxis, todo eso que en un tiempo se respetaba, entonces también se nos hizo muy interesante. Es como tener una joya, ¿sí? De un modo de ser, de un modo de escribir, de un modo de hablar de hace 100 años. O sea, más allá de lo que dice, más allá de los contenidos, es también una expresión cultural de un momento histórico muy definido. Esto por lo que se refiere a la parte cultural, y al mismo tiempo yo pensaba, cuando uno ve el Grullo, la parte y cómo ha sido destruido arquitectónicamente, o sea, yo una vez invité a un amigo de Lina, del Instituto de Antropología, porque dimos una plática sobre el rescate del patrimonio histórico. Entonces le di un recorrido por todas las calles del Grullo y la verdad daba tristeza cómo ha sido un lugar que no ha respetado para nada su tradición urbanística. O sea, el trazo urbano original, las casas, o sea, no hay ningún lugar donde tú te pares del Grullo y digas, este es el Grullo. Por ejemplo, ustedes van a San Sebastián, a Mazamitla, a Tapalpa, hasta Ejutla, ¿sí? Ustedes pueden decir, mira, esta manzana es del siglo XVIII, esta es del siglo XIX, esto se empezó en el siglo XX, y aquí no ha sido, como que no ha sido muy respetado. Pero lo que sí se puede recuperar, porque las artes no solo es la arquitectura, porque incluso el kiosco, si ven ahí está el kiosco original, que era un kiosco de hierro forjado en madera, de los estilos de esos franceses del Art Nouveau del principio del siglo XX. Luego quisieron imitar las cariátides de Guadalajara, y salieron también, siempre las copias de lo artístico nunca han sido como muy buenas. Bueno, pero también algo que sí se puede rescatar es lo que algunos llaman los intangibles, o sea, dentro de las artes le llaman tangible a lo que se puede tocar, ¿sí? Las esculturas, la arquitectura, pero también está lo intangible, que es más valioso, es toda esta cultura oral, la cultura escrita, y en este sentido también el rescatar este tipo de obras, que luego pueden seguir otras, y hay otras que se han conservado, como la historia que escribió el padre Jerónimo Pérez, y también pinturas que se hicieron, la parte gráfica. Creo que hay mucho del Grullo que rescatar como patrimonio histórico, y también la intención era de que este fuera también como un ejemplo de que se puede hacer el rescate de estos valores culturales. Otro aspecto también muy valioso de la obra es la parte política, porque la manera como don Porfirio va explicando cómo vivía
vivía el Grullo cuando dependía de un plan donde se llevaba la mayor parte de los impuestos, que además dedicaban a esta zona los cultivos más insalubres como era el del arroz, de todos esos pantanos, el paludismo que producían y todo. Pero toda esta lucha política para separarse del plan también es un buen ejemplo de cómo incluso grupos diferentes, pero aquí vemos dos grupos muy claros políticamente. Uno era lo que era el Partido Católico Nacional, que viene siendo como el bisabuelo del PAN, ¿sí? O sea, un grupo de personas mucho más conservadoras, y el grupo Aquiles Cerdán, que era más liberal, pero que también estaba presente aquí en el Grullo. Pero como cuando hay un propósito común se juntan, o sea, más allá que fueran liberales, conservadores, de derecha, de izquierda, cuando hay un propósito conjunto se van más allá de la ideología y se juntan para hacer realidad. O sea, también viéndolo como un trabajo político, también es un trabajo muy valioso. Otro aspecto tiene que ver con lo que es con lo que podría ser el rescate de esto que les decía hace un momento de las culturas auténticas. Generalmente cuando uno lee la historia de México, desde la primaria a la secundaria pareciera una historia del Distrito Federal. ¿Sí? Y cuando uno lee la historia de Jalisco que se estudia en las primarias, estamos peor, parece una historia de Guadalajara también, como que si nosotros 124 municipios no existieran. Algunas veces los municipios, como la misma Guadalajara, cuando hacen la historia de Guadalajara aparece la historia de la Plaza de la Liberación ahí, porque se les olvidan las colonias de la periferia y las colonias pobres. O sea, siempre la historia hay ese afán como centralizador. Afortunadamente el Grullo es muy pequeño y es muy difícil hacerlo, no hay más que agregarle la historia del aguacate, de las pilas y Ayuquila y ya, ¿no? O sea, como que es mucho más fácil. Y yo creo que es una historia que está faltando en el Grullo, o sea, que no solo sea la historia del cabecera municipal, sino la historia de otras. Ahora, entonces esta aportación a la historia, ya voy a decir descentralizada, la que no solo se platica desde las capitales, también viene siendo una aportación muy importante de este trabajo. Ahora, otro de los aspectos es, perdón que parezca como una clase de historia, pero a veces es importante decir eso, pero nosotros en la historia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así como más macro, en la historia universal que estudiamos, es una historia que parece historia de Europa, ¿verdad? O sea, como que se olvidan muchos de los demás países. Sí, o sea, como 200 países se les olvidan a las que hacen las historias universales y se centran siempre en los mismos. Pero al mismo tiempo la interpretación del mundo la hacen desde ahí. Y luego cae uno en distorsiones del conocimiento que a veces no es consciente. Por ejemplo, cuando hablan de la historia del Oriente, los europeos hablan del Oriente, del cercano Oriente, para hablar de Israel. ¿Y cuál cercano? O sea, está cercano de ellos, no de nosotros. O hablan del Medio Oriente o del Lejano Oriente para ellos. Pero a nadie se le ocurriría, si está en el Pacífico como nosotros, si va a ir a lo que los europeos llaman Oriente en su historia, ir hacia el Oriente, ¿verdad? Si van a ir a Australia o a Japón, se van al occidente. Realmente Japón es nuestro occidente, pero nos distorsionaron los modos de pensar los historiadores europeos y los que copiaban los libros de historia, y como esas también las maneras que dividían la historia. Por ejemplo, decían los europeos que en la Edad Media se terminaba con la caída de Constantinopla en 1453. Pero esa es la historia de ellos. Si nosotros vemos el mundo ahorita, basta que se dé una vuelta por los países árabes y están en la Edad Media todavía, ¿sí? Y hasta a veces cuando oye uno hablar aquí a mucha gente en México, todavía hablan como si estuviéramos en la Edad Media. O sea que esas maneras también artificiales de dividir la historia en los tiempos no es tan cierta. Y trabajos como este nos dan cuenta de esto. Por ejemplo, a nivel, no me voy a meter en la historia de Jalisco porque les voy a hablar de Oscar, pero cuando hablamos nosotros de la revolución,
alguien en los libros dice que en 1910 empieza la revolución en México. Pero, sí, pero en Jalisco parecía que no hubiera empezado la revolución. Acá los movimientos más revolucionarios empiezan en 1914, porque curiosamente mientras México marchaba hacia un movimiento mucho más liberal,